Los colombianos están en las calles. Desde hace un mes, el pueblo de Colombia ha estado protestando, primero por la reforma fiscal que propuso el presidente Iván Duque, y ya luego de que ese proyecto fuera retirado, las protestas han continuado y han evolucionado hacia reclamos de mayor inclusión social. Quien ha venido liderando todo este proceso de protestas ya en las últimas 3 semanas es Gustavo Petro, el líder de izquierda que tiene ya más de una década buscando la presidencia de Colombia y que a día de hoy todas las encuestas dicen que va a ganar las elecciones. Sin embargo, cuando usted entra en profundidad de las encuestas, se da cuenta que quizás ese es un resultado engañoso. Para analizar las posibilidades de Gustavo Petro de ser presidente de Colombia y por qué nosotros pensamos que va a perder nuevamente las elecciones el próximo año, en mayo de 2022, será este video. Comenzamos. Visto desde afuera, la situación política colombiana de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, hay dos conclusiones a las que uno llega de manera clara y evidente. La primera es que la era del uribismo ha llegado a su fin, como consecuencia de un gobierno mediocre del presidente Iván Duque, cuyo desgaste y erosión se ha acelerado por la pobre gestión que ha hecho Colombia de todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria producto de la pandemia del coronavirus, y también por el desgaste de la figura del presidente Álvaro Uribe, que ahora como nunca está vinculado con denuncias y casos de corrupción. Es muy fácil deducir que ya luego de 2 décadas controlando, decidiendo y determinando todo lo que pasa en la política colombiana, el liderazgo de Álvaro Uribe está llegando a su fin. Le ha dejado a Colombia, claro está, una nueva agenda política de necesidades hacia el futuro, porque cuando Uribe tomó el control del liderazgo político en Colombia, Colombia era un país asediado por la violencia. En una primera etapa de su liderazgo, logró reducir y arrinconar a las guerrillas colombianas, luego disminuir considerablemente los índices de criminalidad que había en Colombia hasta su llegada al poder, y ya en una segunda fase, más bien encabezada por Juan Manuel Santos, pues creó las condiciones para que la República de Colombia pusiera fin a un conflicto de más de 6 décadas. Uribe ha tenido el gran mérito como líder político en la región de ser quizás el único líder político en toda la historia de Latinoamérica que ha puesto en la presidencia a sus dos sucesores, teniendo incluso un enfrentamiento con el primer sucesor, que fue en el caso de Juan Manuel Santos, que se convirtió en su gran enemigo. Sin embargo, aunque Juan Manuel Santos fue durante los 8 años que estuvo en la presidencia de Colombia la némesis de Álvaro Uribe, no intentó luego disputarle el espectro político de la centroderecha, sino que más bien se ha convertido como expresidente en una suerte de ente de equilibrio dentro de las fuerzas políticas colombianas. Uribe sí se ha mantenido jugando su rol dentro de ese espectro político y llevó al poder en una hazaña única a un joven prácticamente desconocido al que hizo ganar las elecciones, pero cuya gestión de gobierno ha estado marcada por la mediocridad y también, por qué no decirlo, por la incapacidad de dar un salto hacia adelante en la configuración política de Colombia. Esto sumado a que la pandemia del coronavirus ha terminado por desgastar y erosionar las fuerzas del uribismo al punto tal que al día de hoy las dos figuras políticas con más alta tasa de rechazo en la República de Colombia son Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque. Todo este cuadro ha configurado una figura política que se ha mantenido consistentemente llevando un discurso de cambio y de revolución dentro de Colombia, que es Gustavo Petro, que perdió las elecciones presidenciales de Juan Manuel Santos y de Iván Duque en los anteriores procesos electorales pasados. Ojo al Cristo que es de plata. Cuando usted ve todas las encuestas se da cuenta, y esta es la segunda conclusión a la que uno llega cuando ve desde fuera todo lo que está pasando en Colombia, visto
de manera superficial, todo parecería indicar que está todo servido para que Gustavo Petro logre cristalizar su sueño de ser presidente de Colombia. Sin embargo, cuando usted entra en los detalles de las mismas encuestas que lo dan como potencial ganador, se da cuenta que lo que está pasando con él es una especie de espejismo del vencedor. ¿Qué es el espejismo del vencedor? Bueno, es cuando un candidato lleva todo un proceso en la delantera, pero única y exclusivamente porque aún no se configura una opción que sea capaz de captar todo el voto que a su alrededor todavía se resiste a darle el apoyo. Y es precisamente lo que está pasando en Colombia. En la última medición, publicada hace unos días por los medios colombianos, se establece que ciertamente Gustavo Petro está ganando 30% a 17% de su más cercano competidor, que es Sergio Fajardo, antiguo gobernador de Antioquia y que ha proyectado también una carrera presidencial desde el centro político. Pero cuando usted analiza se da cuenta de algo, y es que consistentemente Gustavo Petro, así como tiene el 30% de intención de voto, hay un 54% de los colombianos que dicen que jamás votarían por él. Y aquí entonces viene el muro con el que Petro choca en cada proceso electoral, la segunda vuelta. En una eventual segunda vuelta, quien clasifique junto a Petro tiene todas las de ganar, tomando en cuenta la alta tasa de rechazo que tiene el líder izquierdista. Pero además hay otro elemento que me sirve a mí para determinar que Petro esta vez tampoco podrá ser presidente de Colombia. Y es precisamente el derrumbe del uribismo, porque todos los sondeos proyectan que ninguno de los candidatos uribistas va a pasar a una eventual segunda vuelta. Y entonces es ahí cuando cualquier otro candidato que sea capaz de articularse como una opción renovadora y nueva, que pueda conectar con nuevas generaciones, va a traspasar la polarización en torno a la figura de Uribe que se ha dado en todo este tiempo y podrá entonces ganarle a Petro en una competición de segunda vuelta. Estoy casi seguro que eso es lo que va a pasar. Pero ¿quién podría ser esa figura? Bueno, todavía no asoma en el escenario político de Colombia la personalidad política o el aspirante presidencial que podría tener la proyección. Desde mi óptica personal, hay dos candidatos a los que hay que poner el ojo en este proceso para ver cómo van creciendo en los próximos meses. Se trata de Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán, el asesinado ex candidato presidencial por el cartel de Medellín en el año de 1990, y Federico Gutiérrez, otra figura que ha surgido en este proceso como una figura de cambio y renovación. Entre ellos dos, según mi óptica personal, está el próximo presidente de Colombia. Hasta que se ha venido toda esta situación de violencia, Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, venía teniendo toda la proyección suficiente como para convertirse en el gran articulador de la centro derecha en Colombia, pero está muy claro que con toda esta situación, cualquier opción liderada por el uribismo, y mucho menos un hijo de Uribe, en este proceso del año 2022 va a tener poco chance. Quizás en el futuro Tomás Uribe pueda, en otros procesos electorales, colocarse como una figura presidenciable con mucho más potencialidad que ahora. De hecho, no lo veo ni siquiera siendo candidato del uribismo. Él va a ser un ejercicio interesante de campaña política, pero pienso que muy probablemente ni siquiera se presente al final como precandidato presidencial en la consulta que habrá de hacerse entre todos esos equipos. Quizás fue toda esta situación de desgaste en el uribismo que llevó a la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a desistir de presentarse como candidata presidencial y entonces asumir ya el Ministerio de Relaciones Exteriores para culminar su carrera política como vicepresidenta y canciller de Colombia. Si no hubiera una situación de desgaste, ella también tenía grandes potencialidades de convertirse en una figura capaz de ganarle a una elección a Gustavo Petro. El prestigio que ella tiene como dirigente política y la baja tasa de rechazo que tiene consistentemente en todas las encuestas, no van a ser suficientes como para evitar
una derrota electoral. Y pienso que quizás ella, midiendo todas esas situaciones, ha decidido dar un paso atrás. Este análisis de la coyuntura política de Colombia en el momento y de lo que dicen las encuestas no son los únicos factores que nos llevan a pensar que Gustavo Petro no podrá ser presidente de Colombia. Además de eso, que el proceso electoral en Colombia, que ha venido durante las últimas 2 décadas siendo una suerte de plebiscito alrededor de Álvaro Uribe, desplazado a Álvaro Uribe como uno de los polos en el proceso electoral del año 2022, yo pienso entonces que la polarización va a girar en torno al voto petrista o antipetrista. Y yo creo que, dadas las condiciones que tiene Petro, que es un hombre que tiene ideas muy radicales para una sociedad tan conservadora como la colombiana, yo pienso que un escenario como ese y Petro validando las protestas en este momento, es la cabeza visible, la cabeza política visible de las protestas con sus famosas alocuciones que está dando a través de Twitter y de sus perfiles de redes sociales. Yo pienso que el voto conservador colombiano, que no se está expresando por ninguna opción, va a terminar abrazando a uno de estos 2 candidatos, o a Federico Gutiérrez o a Juan Manuel Galán. Además, los prejuicios que ha tenido la sociedad colombiana por este periodo de inestabilidad social que está viviendo en la actualidad, cuando se asienten las aguas y empiece la campaña electoral que habrá de iniciarse en el último cuatrimestre de este año, va a entonces a incidir negativamente en las posibilidades políticas de Gustavo Petro. Quizás si este estallido que ha habido en Colombia se hubiera destapado en medio de la campaña electoral, probablemente Petro habría podido capitalizar de una mejor manera todo esto. Y aquí entonces viene la razón más importante por la cual yo pienso que Petro, aunque encabeza hoy las encuestas, no terminará ganando. Con esta situación de estallido social, Gustavo Petro ha debido tener ya una intención de voto que supere el 40%. ¿Por qué? Porque consistentemente en el último año, Gustavo Petro ha venido marcando entre 24 y 28 puntos. Es decir, que aún con toda esta situación, con el desgaste del gobierno, con la erosión del liderazgo de Uribe y con todo el descontento que hay en las calles de Colombia, Petro todavía no logra convencer o romper la barrera para que una parte importante del electorado que se resiste a apoyarle dé el paso finalmente en su favor. Y por eso yo pienso que si en la mejor etapa que ha tenido él como líder político, que es esta, no ha podido romper su techo de intención de voto, es más que probable que cuando llegue la campaña electoral y empiece a ponerse sobre la mesa todas las estrategias de los candidatos y cuando surjan estas opciones nuevas que la gente empiece a conocer como la de Galán o la de Gutiérrez, pues está muy claro que Petro irá o a frisarse o hacia la baja. Y ahí entonces sus posibilidades se irán consumiendo poco a poco. Y ustedes se preguntarán si hay el chance de que Petro termine cayéndose a un punto tal que no clasifique una segunda vuelta. Yo pienso que ahí no va a ser. Lo que va a pasar en Colombia en los próximos 7 u 8 meses hasta que llegue la época de las consultas es que va a haber una especie de eliminatoria entre todos los candidatos para ver quién será que va a enfrentar a Petro en una eventual segunda vuelta. Las únicas posibilidades que tiene Petro de ser presidente de la República de Colombia es que gane en la primera vuelta. La otra figura que está ahí es Sergio Fajardo, pero yo pienso que Sergio Fajardo irá desinflándose poco a poco hasta quedar descartado hasta una eventual segunda vuelta, porque lo que pasa con Sergio Fajardo es lo contrario a Petro. Como es un dirigente político tan tibio, que se maneja en el centro, que no fija posiciones definitivas, pues al final termina siempre desinflándose poco a poco, porque en la actividad política los líderes que no fijan posiciones, los líderes que no son capaces de arriesgar capital político en cada una de las coyunturas, esos líderes, por más buena imagen que la gente tenga sobre ellos, que es el caso de Sergio Fajardo, pues no logran conseguir un compromiso claro de la mayoría del electorado. Y por eso la presidencia de la República siempre
se le ha ido alejando conforme se acerca la fecha de las elecciones a Sergio Fajardo. De hecho, es un candidato que siempre inicia todos los procesos en los últimos 15 años, siempre ha iniciado como puntero y poco a poco va cayendo hasta quedar totalmente descartado. Fruto de esa estrategia que él tiene, de que se coloque en el centro, de que es un hombre que no polariza, de que quiere buscar ser el punto de unión de los colombianos, esa misma estrategia que lo ha llevado a posicionarse como un candidato atractivo para una parte importante del electorado, esa misma estrategia juega en su contra conforme se van acercando los procesos y hay otros candidatos que son capaces de abrazar una postura, de fijar posición y de meterse en el debate y poner capital político en riesgo, que para mí es lo que le ha faltado a Sergio Fajardo para ser electo presidente de Colombia. Finalmente, yo considero que Gustavo Petro podría sentirse animado por el triunfo de Pedro Castillo en Perú, pero son dos perfiles distintos. Pedro Castillo sí es un verdadero outsider. Ya Gustavo Petro no puede ser considerado un outsider. Es un hombre del sistema político, aunque dentro del sistema político se maneja como un líder contra poder. Así que preparémonos para que en mayo del 2022 veamos a Juan Manuel Galán o a Federico Gutiérrez convertirse en próximo presidente de los colombianos. Hasta aquí el video de hoy de Líneas de Guerra. No olviden comentar, darle a me gusta, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que esta comunidad de analistas políticos internacionales continúe creciendo. Hasta la próxima.